Muy buenas tardes, amables auditores. Junto a ustedes, las voces amigas de Marcelo González, de la Fundación para el Progreso, sede Valparaíso, y quien les habla, Enrique Cordobés, editor de demodigital.cl. Conoce, elige y apoya a tus candidatos. Cada jueves animamos en Radio Portales 89,5 FM e Internet su programa Vamos, Somos Chilenos, cuyo video pueden ver después en YouTube, si se perdieron el programa. Como siempre, les recordamos que la vida es bella, con buenas noticias que nos ayudan a mirar el futuro con optimismo. Hola Marcelo, muy buenos días. ¿Cómo está la lluvia por allá en Valparaíso? Hola Enrique, hola a toda la gente que nos escucha por Radio Portales, la número 1 de Chile. Bien, estamos contentos. Yo por lo menos estoy contento de ver que llueva, después de también lo harto que se anunció durante esta semana, que iba a ser una semana lluviosa, eh, con harta alegría de poder ver que comienza a correr un poco más de agua, que hay embalses que se empiezan a llenar un poco más, que empezamos a suplir un poco las problemáticas de la escasez de agua que tenemos en la región y a nivel nacional, sobre todo después del informe que tuvimos de la ONU en respecto al cambio climático. Así que recibimos con mucho cariño, con muchas ganas esta lluvia bendita que cae desde el cielo. Sí, pues en realidad es rico sentir el ruido de la lluvia, a pesar de que fue una lluvia muy cómoda. Partió aquí en Santiago por lo menos como a las 7, 8 de la noche y ya en la madrugada ya no estaba lloviendo. Entonces fue como, no interrumpió el trabajo, no afectó en nada, digamos. Y alguien dijo por ahí, pasamos de la ultra sequía a la sequía. Entonces, claro, es Sí, una buena sí, noticia, pero no es tanto lo que avanzamos, digamos. sí, claro, sí, bueno, faltaría mucha lluvia, tendría que venir un diluvio importante para poder salir de esta sequía que tenemos, pero claro, toda cantidad de agua que pueda caer es buena para poder ir subsanando un poco el problema de sequía que hay. Acá en Valparaíso ayer partió la lluvia, yo por lo menos salí de la oficina tipo 5:30, 6, como a las 6, claro, y ya estaba lloviendo, o sea, estaba lloviznando muy suave, pero ya estaba comenzando a llover. Y yo creo que se largó a eso como de las 7 también acá en Ah, Valparaíso. sí. Así que hay algunos que, claro, iban camino a la casa, que los encontró con un poco más de agua, pero porque de hecho a esa hora que yo me toca caminar por ahí, por Pedro Montt, digamos, desde el Turri hasta calle Victoria, por Salvador de Noso, por ahí, andaba harto flujo de gente, así que varios andaban bien tapaditos, con gorros, con paraguas para no mojarse. Por lo menos habían salido bien preparados. Y la oferta típica, ¿no es cierto? Sacar a 1.000 paraguas, sacar a 2.000 deben estar ahora. Claro, sí. Es increíble esa gente, porque uno de repente están vendiendo incienso y aparecen con paraguas, después aparecen con, no sé, con mascarillas, multifacéticos totales. Bueno, es la necesidad crea el órgano, dicen por ahí, pues ese refrán. Exactamente, las respuestas del mercado. Oye, y el mercado nos ha tenido unas noticias bastante impresionantes estos últimos días. Por ejemplo, la agenda noticiosa de esta semana ha sido capturada por las tragedias del hemisferio norte. Mira, una de las cosas más notorias fue el devastador terremoto 7,2 Richter en Haití. Haití está en el hemisferio norte, está como en latitud 17 por ahí. Provocó, a la fecha contabilizan 2.200 muertos más o menos y una cantidad de 12.000 heridos, además de la destrucción de viviendas. 48 horas antes de que pasara frente a sus costas la tormenta tropical Grace y poco más de un mes desde que asesinaron al primer mandatario. O sea, ese país no le puede, como dicen literalmente, llover sobre mojado. Sí, pues, sí, está complicada la cosa en Haití, como dices tú, lloviendo sobre mojado. No solamente tuvieron el terremoto, sino que también están con una tormenta de lluvia, la Grace, que ha generado problemas ahí. Sí, bueno, es como te digo, entre medio de todos los destrozos del terremoto, estar con un temporal encima es mucho. Y por otro lado, fíjate que también hemos visto todos los días en los diarios las repercusiones de la decisión de Estados Unidos de sacar los soldados de Afganistán.
Eso rápidamente permitió que la milicia talibán fuera conquistando diversas ciudades y llegaron hasta Kabul y tomaron el control total del país y se produjo una estampida de gente que se montaba en los aviones, etc. Bueno, porque todos se acuerdan lo que ocurrió hace 30 años cuando se retiró la Unión Soviética, la ex Unión Soviética se retiró en los 90 y llegaron los talibanes con sus nuevas normas, con las normas religiosas de la chaira. ¿Tú sabes lo que es la chaira? Es la ley Sí, 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 sí. islámica. La ley La ley islámica. islámica, sí, 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 sí. Pero es extraordinaria, es aplicada con un fanatismo salvaje. O sea, hay Salvaje, gente, sí. por ejemplo, las mujeres que son acusadas de ser infieles, sin ninguna prueba especial, salvo la declaración de alguna persona que la acuse, son azotadas en público o lapidadas hasta morir. Esa lapidación, estamos hablando en el Evangelio, se lee varias veces que en esa época, hace 2000 años, se utilizaban esos métodos de castigo brutales, digamos. Entonces, es realmente impresionante. Yo leí un libro que es muy entretenido, que se llama Cometas en el cielo, esa es la traducción al castellano, y hay otro posterior que se llama Mil soles espléndidos, del mismo autor, y que cuentan en primera persona las vicisitudes de una familia que vive en Kabul y llegan, ¿cómo se llaman? Las milicias de talibanes, o talibán, que le llaman, porque no debería ser plural, y extienden un control terrorífico porque hay una protección extraordinariamente exagerada a la mujer en términos de que es una posesión del hombre. Por ejemplo, la mujer no puede salir sola a la calle si no va acompañada de un hombre. O no puede salir sin su burka. Y su burka, bueno, nosotros hablamos de otras cosas que se usan en Europa, de repente lo usan algunas mujeres que son musulmanas, pero aquí el burka no te permite nada más que una pequeña rejilla frente a los ojos, o sea, prácticamente a la mujer no se le puede ver nada. Es como extraordinariamente impresionante, digamos. Yo no sé qué opinas tú de estas cosas que pueden suceder en el año 2021. Sí, 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 es bastante complejo. Mira, yo quisiera primero detenerme sí, un poco en Haití, porque como Ah, bien señalas, están viviendo una situación bien difícil. Eh, ya marcaste un poco la cantidad de muertos que llevan, cerca de 2.200, pero a eso hay que agregarle los más de 10.000 heridos que hay, más de 30.000 personas que quedaron sin hogar, en un país que ya venía, como bien lo señalaste tú, con lluvia, o sea, le está lloviendo sobre mojado, porque ya venía con una ola de violencia tremenda, había muerto, o sea, habían asesinado al presidente hace muy poco tiempo atrás, un presidente que, digamos, tampoco era muy de los trigos limpios, no había querido entregar el poder, estaba tratando de promover una constitución sin tener la aprobación de la oposición ni de organismos internacionales. Estamos hablando de un país que en general, y ya hace ya muchos años, es el país más pobre de América, que tiene imagínense, un Producto Interno Bruto per cápita que ronda los $600. O sea, nosotros en Chile tenemos cerca de 22.000 y nos quejamos. Ellos tienen cerca de 600, $700 per 772 por ahí. cápita, claro. Y eso hace que la mayoría, cerca de un 60-65% de personas tengan menos de $2 al día. O sea, estamos hablando de una pobreza importante, estamos hablando de una violencia que ha venido en escalada. No sé si ustedes saben, pero el ejército fue eliminado en 1994 para evitar una intentona golpista, y recién en el 2017 se volvió a instaurar de nuevo, lo que ha generado que el ejército sea un ejército muy pequeño, estamos hablando de 500 miembros y 15.000 policías para toda la nación. Entonces, hay un problema importante en Haití, y por supuesto este terremoto, que además no es un terremoto, no es algo nuevo para ellos, o sea, han sufrido varios catástrofes de esta naturaleza, así como Chile, pero que obviamente por la pobreza que tienen no han tenido las herramientas para, a diferencia de Chile, poder generar, no sé, edificios con mejores condiciones en caso de terremoto,
O sea, hoy en Chile uno ve un temblor de 6,5, 7, 7,5, y claro, se remesa un poco, pero la gente lo ve como un simple temblor, y para ellos, imagínense un 7,2, significó todo lo que está significando. Entonces, creo que en eso es importante también ir valorando. Yo por lo menos soy, y aquí el mensaje optimista también, soy un agradecido también del avance de Chile en estos años. Creo que estas cosas como las que vemos con países como Haití, que lamentablemente existen, o sea, estos ejemplos, también nos enseñan y nos muestran que las cosas en Chile no se han hecho tan mal, que estos 30 años y este progreso que se ha generado en Chile nos ha permitido también ir saliendo de condiciones bastante similares a las que tenía Haití, o sea, que tiene Haití hoy. Entonces, eso es lo primero. Y segundo, respecto a Afganistán, sin querer alargarme mucho, me parece terrible que existan las condiciones que tú señalas, y las que podemos estar viendo en televisión, de repente en videos por redes sociales que son bastante dramáticos. Creo que hemos avanzado como sociedad a espacios de profunda, digamos, dignidad a la persona humana, de respetar al que es distinto, y me parece que, por supuesto, que esas cosas no estén interiorizadas o no estén dentro de la lógica de algunas personas, y crean que ellos son superiores, o que ellos tienen la posibilidad de coartar libertades y de coartar espacios de dignidad y de respeto a otros. Es bastante lamentable. Yo espero que obviamente por las mujeres, por los niños y por otras personas que están viviendo hoy en Afganistán, y están siendo violentados por los talibanes, podamos encontrar una solución rápida, y que podamos salir pronto del gran problema que hay ahí, esa crisis humanitaria que se está viviendo. Claro, oye, estamos aquí tocando dos temas por separado para nuestros auditores que son tan distintos, digamos, uno en América, en el Caribe, digamos, y el otro al lado de la India, digamos, al norte de la India, que es Afganistán, casi vecino con China, donde está Uzbekistán y todas esas naciones de los tan. Mira, volviendo al tema de Haití, uno se pregunta por qué Haití puede ser tan distinto a la República Dominicana si comparten la misma isla. La isla se llamó originalmente La Española, donde llegó Colón, y los haitianos, los primitivos haitianos, los pueblos originarios de Haití, rechazaron a los españoles y tuvieron que volver con unos 2000 y tantos soldados para poder, ¿cómo se llama?, recuperar el control. Un hijo de Colón llegó. Y resulta que cuando se instalaron de nuevo los españoles, se instalaron en el lado de la República Dominicana y no de Haití. Y en Haití en este momento veía yo una cifra extraordinariamente impactante, es que consumen mucha leña para hacer carbón y para el tema de la comida. Entonces, como es gratis, talan los árboles, y en este momento la cantidad de bosques se ha reducido al 2% de la superficie de Haití. Un país que ha vivido de cultivos agrícolas muy precarios, que mantuvo una serie de inestabilidades, tanto así que Estados Unidos el año 16, por ahí, 1916, intervino y ocupó la isla, estableciendo un sistema más democrático que se duró 40 años por ahí. Y ahí alrededor de los 60 subieron los Duvalier, Papa Doc y Baby Doc. Y esos Duvalier ejercieron gobiernos dictatoriales, el padre y el hijo, como si fuera un rey, digamos, con su hijo. Finalmente, nuevamente Haití cayó en una serie de golpes militares que derrocaron a estos, y no se logró estabilizar políticamente ni económicamente. Entonces ha tenido una historia terrible, que se agravó el 2010 con otro terremoto, como tú decías, tuvo otro terremoto que dicen que los muertos fueron 300.000 el 2010. Ahora estamos hablando de 2000 por el momento. Entonces, un país extraordinariamente inestable desde el punto de vista político, tiene otras posibilidades de industria textil, pero no la han desarrollado. Y bueno, eso produjo también la migración. Ellos vieron, Chile estuvo 13 años en Haití,
en el MINUSTAH, que fue una misión de las Naciones Unidas de los años 90, 94 creo que fue. Y Chile estuvo 13 años. Y ellos vieron a los chilenos de cerca, conocieron entonces pensaron rápidamente que era el país soñado, digamos, el lugar a donde podían emigrar. Y eso nos trajo, y tenemos en este momento 180.000 haitianos en nuestro país, que han causado, digamos, algunos problemas, pero también son un aporte desde el punto de vista laboral y que se han desperdigado a lo largo del país, no todos en Santiago. Y bueno, que hablan este creolé, que es un francés, pero así difícil de entender, digamos, aunque uno hable francés. Yo creo que es interesante el tema de Haití, es un tema preocupante también de cómo hay países con tantas diferencias económicas en nuestro mismo continente y que parten básicamente de que pierden la democracia. En realidad Sí, pierden la Enrique. estabilidad. ¿Mm? Sí, yo quisiera agregar ahí porque uno lo que ve también dentro de las cifras y de estos datos que no son para nada anecdóticos, pero que sirven para reflejar la realidad de Haití, es que, por ejemplo, Haití es el único país de América que ha tenido más de 20 gobiernos en 35 años. O sea, si estamos hablando de inestabilidad, que es un poco lo que tú estás señalando, este dato lo muestra, pero fuertemente o claramente, que Haití tiene una inestabilidad política, económica total. Y yo creo que, bueno, eso es una de las cosas que también como país tenemos que valorar. Yo creo que dentro de estos 30 años que han pasado hemos podido generar estabilidad política, pero también estabilidad en las instituciones. Cuando nosotros vemos las diferencias, y aquí vuelvo a recomendar a la gente que le gusta leer el libro de Saranoglu y de Robinson, ¿Por qué fracasan los países? Ahí hay una explicación, pero clarísima, contundente, de cómo los países fracasan o prosperan por sus instituciones. Cuando tenemos países que respetan sus instituciones, que cumplen con respeto en términos de ser rigurosos con la corrupción, con ser rigurosos con que las instituciones funcionen, con esperar que se cumplan los plazos, que por ejemplo exista división de poderes, que es algo que de repente hoy, sobre todo en Chile, estamos empezando a olvidar, empezamos a ver que hay algunos del Poder Ejecutivo que se quieren meter con los del Poder Judicial, con los del Poder Legislativo que no se quieren meter con el Poder Judicial, o con el Poder Legislativo, Ejecutivo. O sea, cuando hay una mezcla de funciones, obviamente empieza a haber un problema importante en la conducción del país, en la estabilidad política institucional, y la clave del progreso y la clave que ha sacado a Chile de la pobreza no tiene que ver necesariamente con la capacitación de los trabajadores, que obviamente es relevante, no tiene que ver con que podamos extraer más cobre o menos cobre, porque podemos ver otros países que tienen materias primas mucho más ricas que Chile, pero que están en situaciones mucho más pobres, sino que tiene que ver con las instituciones, con la estabilidad que nosotros le damos a nuestra institucionalidad y a nuestra política. Bueno, dos comentarios. El primero que se me ocurre es que lo que dice el clásico de la administración, ¿no es cierto? Descripción del cargo y definición de funciones. Cuando tú te vas de tu cargo y ejerces funciones que no te corresponden, comienza a quedar el desorden, el desastre, digamos. Entonces, yo creo que las instituciones, de acuerdo a otra definición clásica, son aquellos organismos que tienen pautas de comportamiento que son estables en el tiempo. Entonces, si el Congreso hace lo que el Congreso tiene que hacer, y el Ejecutivo hace lo que tiene que hacer, y la justicia funciona, porque yo decía, una señora me decía, mire, los pacos hacen la pega, pero la justicia no hace la pega. Entonces, claro, todos tienen que hacer su pega. El que tiene que sancionar, que sancione, el que tiene que administrar, que administre, el que tiene que hacer leyes, que las haga, buenas leyes. Mira, yo estoy pensando también, a propósito de lo que tú decías del más cobre o menos cobre, por ejemplo, Afganistán es un país que es bastante pobre, vive de la agricultura, una agricultura muy precaria, ganadería básicamente la que se puede dar en las montañas, pero tiene un capital de mineral extraordinario, pero nunca ha podido ser explotado por la inestabilidad política. Y por estas visiones, digamos, que son bastante sesgadas, que niegan todo el progreso. En Kabul ha habido una inversión norteamericana importante en los años en que estuvieron la presencia de las tropas, digamos.
y algún gobierno que estaba respaldado por ellos, pero hay una interpretación tan sesgada del Islam. Yo quisiera, bueno, que no piensen nuestros auditores de que todos los musulmanes son extremistas. Para nada, digamos. En realidad, el Corán tampoco es un libro que llame a la violencia. La chaira, que es como la ley islámica, que es una interpretación de lo que dice el Corán, dependiendo que él lo interprete, se hace más o menos rígida o intolerante. Entonces, todas esas pautas y normas no están en el Corán. Entonces, no todos los musulmanes son extremistas, y existe en Europa, Estados Unidos, y con todo lo que ha pasado, el atentado a las Torres Gemelas, los atentados en Europa, uno dice, este musulmán ya anda con un chaleco explosivo debajo del abrigo. Pero no necesariamente es así, y yo creo que hay que tener distancia y cuidado, a pesar de que el ejército islámico quería recuperar el califato de Córdoba y querían extender, digamos, lo que fue el Islam en el siglo VII, digamos, hasta el X, hasta el XIV, digamos, tuvieron 700 años en España y tuvieron dominando todo el norte de África. Entonces, el movimiento musulmán es muy importante, es muy respetable, pero hay que tener cuidado con estos grupos como el Estado Islámico y estos talibán, que son extraordinariamente crueles. Yo les insisto en que si tienen tiempo, así como tú recomendaste el otro libro, ese libro de Cometas en el Cielo está muy bien escrito, está muy entretenido y a uno le impacta, digamos, conocer esa realidad. Sí, excelente recomendación, Enrique, y como bien señalas es así. A ver, o sea, esto obviamente tiene que ver con economía, lo que estamos conversando, pero también tiene que ver con temas más legislativos desde el punto de vista de la ley, de la filosofía, de entender que las personas merecemos igual trato, que las personas somos igual en dignidad, y por tanto también hay una visión quizás un poco occidental que ellos no necesariamente comparten y que también plantea la discusión. ¿Somos nosotros los occidentales los llamados a promover nuestra visión en ese mundo, en el mundo oriental, o ellos, o en África, digamos, o ellos tienen también su derecho de poder ellos establecer su visión? Eso obviamente es una discusión que se puede dar y que cada uno tendrá ahí su visión. Lo que sí yo creo que por lo menos desde nuestra visión, nosotros tenemos que estar siempre trabajando porque la igualdad, por ejemplo, ante la ley, que el respeto, que la dignidad humana sea algo que no discrimine, o sea, que nosotros no discriminemos a nadie, sino que sea algo inherente en el ser humano, y que por tanto trabajemos en esa lógica siempre, en esta lógica de relacionarnos. Y desde el punto de vista económico, obviamente, existen ahí algunos principios económicos, como por ejemplo la importancia de los incentivos, es decir, nosotros cuando somos capaces de poder reflejar de mejor manera, o el esquema económico es capaz de reflejar de mejor manera los incentivos, es donde mejor también se desarrolla la capacidad humana, porque finalmente nosotros podemos, desde los incentivos, hacer cosas, digamos. O sea, si nosotros empezamos a distorsionar estos incentivos, generamos entonces que la información se distorsione y nosotros trabajemos de peor manera o menos eficiente, porque no se va a estar viendo reflejado lo que yo quiero o lo que yo puedo conseguir. Y en esa lógica, obviamente, y vuelvo a las instituciones, cuando nosotros tenemos instituciones que son capaces de hacer trabajar mejor esos incentivos, o que esos incentivos se vean reflejados de mejor manera, es donde también ha existido mayor progreso. Entonces, por eso yo también hablaba de que obviamente es importante si tú tienes materias primas, porque quizás vas a tener una facilidad. Es importante si tú tienes una geografía que te facilita generar, no sé, mayor desarrollo o producción, porque te va a facilitar el trabajo. Pero si tú no tienes instituciones que sean capaces de canalizar o de transmitir de buena manera esos incentivos, difícilmente, aunque caiga oro, llueva oro, digamos, o llueva café en el campo, como cantaba Juan Luis Guerra, difícilmente tú le vas a sacar un provecho si es que finalmente los incentivos están distorsionados. Por eso es la importancia finalmente de las instituciones aquí, digamos, y en la quebrada del Ají. Eso funciona
tanto para Chile como para Argentina, como para países africanos, como para países orientales. Entonces, yo creo que es importante también ahí, y por lo menos lo que yo quiero tratar de transmitir hoy, es que respetemos y cuidemos nuestras instituciones. Las instituciones que nos demos, cuidémoslas, porque es la única manera de poder generar progreso económico, y el progreso económico nos va a llevar también a un mayor progreso social y cultural. Instituciones que tengan límites definidos y Por que no supuesto. invadan las atribuciones de las otras instituciones. Mira, otra cosa que, claro, los incentivos son fantásticos, pero ahí tú dices el garrote y la zanahoria, hay un lema por ahí, dicen, ¿no es cierto? Como el apremio, digamos, y el incentivo. El garrote es el apremio y la zanahoria el incentivo. Está claro que la gente funciona más por los incentivos que por los apremios. Eh, el temor te puede ayudar, te puede hacer que la gente haga las cosas de determinada manera, siempre y cuando esté vigilada. Pero una vez que no está vigilada, el temor no funciona. Pero el incentivo funciona siempre, porque las personas siempre quieren, el ser humano aspira a la felicidad. Y la felicidad se realiza y se desarrolla en la familia, en el trabajo y en aquellas cosas que se pueden lograr en la medida que tú tengas incentivos. Y eso es lo que te mueve en la vida, los incentivos, a mejorar tu calidad de vida, a darle algo más a tus hijos, a disfrutar de las cosas que te gustan, y eso se da en libertad. Yo creo que, bueno, se nos ya está yendo el tiempo como siempre, es terrible esto, eh, pero no importa. Yo creo que hemos dado un par de pinceladas en lugares tan distintos como Haití y Afganistán. Y antes de cerrar la primera parte de nuestro programa, le contamos a nuestros auditores que los pasajeros de la nave Imagina, que navega por el mar de la ilusión, estaban muy conmocionados por las noticias que llegaron de Afganistán, un país que ha sufrido las consecuencias del fanatismo religioso y está ahí en medio de las montañas que se ven desde el puerto de Calcuta, donde estamos. Nuestro próximo destino es el puerto Jebel Ali, en los Emiratos Árabes Unidos, al que arribaremos después de 16 días de navegación. Eso es lo que tarda en rodear a la India por el sur, navegar a través del Índico con rumbo noroeste y entrar en el Golfo Pérsico. Mientras muchos de los pasajeros revisan en sus teléfonos las extraordinarias imágenes de los edificios de Dubái, la moderna capital de los Emiratos, alguien comparte una canción que anticipa, no se imaginan ustedes, un carrete en Arabia. Les invitamos a escuchar en nuestra pausa musical Noche en Dubái, del DJ Abi.